un pedazo de salchichón. Ok, repito, yo tengo un pedazo de salchichón al que yo le voy a hacer un corte, y yo digo que cuando hablamos de un corte es de lado a lado. Ok, es un corte que va de lado a lado. O sea, usted, porque a veces nosotros llamamos incorrectamente corte a una rajadita. Digamos, si uno se corta la mano, ay, se me hizo un corte, me hice un corte. No, es más, en el hospital no le llaman corte, le llaman tal vez una incisión o una cosa así, no le llaman un corte. Un corte es cuando usted, ¡pum!, está algo de lado a lado. A eso se le llama un corte. Resulta que si usted va a hacer un corte y se fija por encima de esa figura, uno va a notar qué figura le quedó. O sea, si yo vengo y digo, yo vengo y voy a cortar este pedazo de salchichón así. O sea, el cuchillo es así. Yo vengo y hice este corte. ¿Ok? Ese corte dice que es algo como así, ¿verdad? Ese corte lo que me está diciendo es que así lo voy a ver. O sea, yo quito, como que yo quite este pedacito. ¿Y qué estaría viendo yo como sección plana por arriba de ese salchichón? De ese salchichón yo vería esto, ¿verdad? Por arriba. Digamos que yo le quité este pedazo y el pedazo de arriba es este. Me fijo por encima y lo que veo, esa sección plana que yo veo, es ese círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo voy a cortar aquí. Y dice, voy a cortar ese pedazo de salchichón aquí. Este es el cuchillo. Y yo lo corté aquí. Como a los que hemos hecho alguna vez una parrillada para un montón de gente y apenas compraron 1 kilo de salchichón. ¿Qué es lo que toca? Agarrar el salchichón, partirlo al centro y a cada pedacito partirlo en 3 para que de cada pedazo de salchichón me salgan 6 tucos. O sea, lo más agarrado uno posible. Entonces, si yo hago ese corte así y yo lo tiro a la parrilla, ¿qué es la figura que yo veo en la parrilla? O, ¿qué es la figura? Uno dice, como que la figura, no es un pedazo de salchichón, sí, pero ¿qué figura tiene? ¿Qué figura geométrica tiene ese salchichón? ¿Un qué, Mario? Es como medio círculo. No, esto es lo que yo estoy tirando, eso es lo que usted vería por encima de la parrilla. Un cilindro. No, usted no va a tirar bonitos, invitarlos a comer salchichón. Ya, Mario ya se quiere comer la mitad y el otro quiere todo entero. El cilindro es todo un pedazo, ¿ah? ¿Ah? Un rectángulo. Un rectángulo. O sea, usted ve, el pedazo de salchichón es un rectángulo por los 2 lados. Bueno, solo el último pedacito sí es como tiene un toque de cilindro, pero de por sí es una cuechita lo que le van a dar, ¿verdad? Entonces, lo que usted ve cuando hace un corte, esa sección plana que usted estaría viendo en la parrilla, usted lo que está viendo es un rectángulo. Ok,
Es más, si usted nada más lo corta en dos y aunque lo tira a la parrilla, usted ve por encima donde cortó, no, usted no ve la parte redonda, porque usted por la parte redonda, ¿acaso que cortó? Usted después de que pasó el cuchillo y cortó, ¿cómo lo vio? Plana, por eso se llama sección plana, caso que la otra es plana. ¿Estamos de acuerdo? Es que eso es muy importante para podernos dar la idea de que usted hace un corte y qué sección queda. Acá las vamos a tratar de ilustrar con dibujos, pero a usted en el examen no le ponen el dibujo. A usted en el examen le echan la hablada, usted tiene que imaginársela o usted dibujarla. Esto es una pirámide de base cuadrada. Repito, esto es una pirámide de base cuadrada. Una pirámide de base cuadrada. Obviamente porque la parte de abajo es un cuadrado. ¿Ok? La parte de abajo es un cuadrado. Entonces vamos con el primer corte. Ok, es un corte paralelo a la base. Vayan copiando. Ok, cuando el corte es paralelo, en este caso que es un cuadrado, o sea, la base es un cuadrado, entonces es igual al de la base, que es un cuadrado. O sea, que si fuera la base otra cosa, si fuera un triángulo, el corte paralelo a la base es igual a la base. ¿Ok? Si la base es un hexágono, el corte es un hexágono. Si la base es un triángulo, el corte es un triángulo. Si la base es un pentágono, el corte es un pentágono, etcétera, etcétera. Bien. Ahora voy a hacer otro corte. Ustedes les toca hacer otra pirámide. Yo es que de ello, ¿no? Ok. Ok. Voy con un corte perpendicular a la base que no pasa por el centro. Es un corte perpendicular a la base que no pasa por el centro. Esa sección plana que queda ahí, entonces vamos a decir,
que la sección plana es, o sea, tiene esta figura. ¿Ok? Tiene esa figura. Esa figura es un trapecio. Y le voy a decir que se llama un trapecio isósceles. ¿Ok? La sección plana es un trapecio. Dicho trapecio es isósceles. Bueno. Hablamos ahora de un corte perpendicular a la base que pasa por el vértice o cúspide o ápice. El vértice, la cúspide o el ápice era este puntito de aquí arriba, ¿verdad? El piquito. O sea, que usted pasa el cuchillo perpendicular a la base, o sea, formando un ángulo recto a la base, y decimos que la sección plana es un triángulo. No, profe, no. Este corte, que es oblicuo a la base, ¿verdad? La sección plana que resulta es un trapecio. Vamos a ver nada más un toque si al hacerla para acá se puede visualizar mejor el trapecio. Sí. Sí, ven que se ve un tanto mejor el trapecio. El trapecio queda que con el otro. Volvemos a tener que el corte ahora es oblicuo a la base, pero cortándola. Igual la sección plana que resulta es un No metiste mi paño, trapecio. ahí blanco. Hay que doblarla y ponerla así separada. Para este tipo de pirámide donde la base es triangular, decimos que un corte que sea paralelo a la base es igual a la base, la cual es un triángulo. Un corte que es perpendicular a la base, pues forma también un triángulo. Este corte perpendicular a la base que tenemos en la figura es un corte que involucra el vértice. Un corte transversal a la base sin cortarla también nos dice que la sección plana resultante viene a ser un triángulo y podríamos ilustrarla con esta que está acá. Ok. Si tuviéramos ahora un corte que es perpendicular a la base y no pasa por la cúspide, igual vamos a decir que la sección plana es un triángulo. Eso quiere decir que si yo corto aquí, la sección plana que resulta de dicho corte es un triángulo. O sea, en resumen, todas las secciones planas
presentadas hasta el momento son triángulos. Este corte especial es transversal a la base cortándola. O sea, está cortando la base, ¿verdad? O sea, eso es lo que está haciendo, está cortando la base. Pero resulta que uno podría ser un rectángulo. Podría ser un rectángulo. Podría ser un trapecio. Y también podría ser un cuadrado. ¿Ok? Podría ser un rectángulo. Si, voy a ponerlo por acá, ambos cortes se realizan a la misma altura más arriba o abajo de la mitad de sus lados. ¿Ok? Ahí podría ser un rectángulo, un trapecio, si la entrada del corte no coincide con la salida. O sea, que el de arriba lo cortaron muy arriba y el otro no quedó en esa misma inclinación. Ahí va a quedar un trapecio. Y un cuadrado es si el corte es a la mitad, si el corte es a la mitad de los lados. Este corte especial le voy a agregar por aquí, muchachos, siempre y cuando si la pirámide es regular. ¿Y qué quiere decir regular? Todas sus caras iguales. Ahí no me ocupo iguales, pero siempre y cuando todas sus caras de esa pirámide sean iguales. Profe, ahí donde dice abajo de la mitad en rectángulo, ¿qué dice abajo de la mitad de? De sus lados. De la mitad de sus lados. Los primeros pueden ser cuadrangulares, pueden ser rectangulares, pueden ser pentagonales. Etcétera, etcétera. ¿De qué viene el etcétera? De acuerdo, todo esto es de acuerdo a su base.
de acuerdo a su base. Nosotros vamos a basarnos en 3, los cuadrangulares, los rectangulares y los triangulares. Esos son los 3 prismas que vamos a trabajar. Los cuadrangulares, los rectangulares y los triangulares. Entonces, los cuadrangulares... ¿Ese de pentagonales? ¿Perdón? ¿Y ese de pentagonales? Es que estás diciendo que son 3 y ahí dice Ajá. 4. Sí, no, o sea, son infinita cantidad de prismas, ¿verdad? Ok, los de pentagonales tienen 5 lados, los de hexagonal tienen 6 lados, pero nosotros nos vamos a basar, repito, en 3, en los cuadrangulares que tienen como base un cuadrado, en los de base rectangular, que como su nombre lo dice, tienen como base un rectángulo, y en los triangulares, que tienen de base un triángulo. ¿Ok? Entonces, los 3 tipos de prisma que vamos a utilizar van a ser los siguientes, ¿verdad? Tenemos principal, que nos aparece por acá, un prisma cuya base es un cuadrado. Tenemos el segundo que sus bases son un rectángulo. Y el tercero que llamamos un prisma de base triangular. Los nombres que se les dan a los prismas, todos están basados en sus bases. Todos van a estar basados en sus bases. A continuar. Ahora resulta que este es un prisma de base cuadrada. ¿Ok? Entonces, un prisma de base cuadrada. El segundo, como dijimos, es un prisma de base rectangular. Y el tercero es un prisma de base triangular. Todos estos 3 prismas, vamos a hablar de sus partes, ¿verdad? Vamos a hablar de sus partes. ¿Qué serían las partes del prisma? Ok, vamos a anunciarlas por acá. Bueno, tienen bases, perdón. En este tiene bases, la pirámide no tenía bases, tenía base, pero solo una. Ok, este tiene bases, tienen 2. Ok, tienen alturas. Las alturas, ¿cuántas van a ser? Depende. ¿De qué depende? De la figura que sea, ¿verdad? Digamos en el prisma de base triangular, ¿cuántas alturas tiene? Ya hay 3, ¿verdad? El de base cuadrangular o el base rectangular tiene 4. Y entonces, si fuera otro prisma, digamos un prisma de base hexagonal, o sea, la base que es hexagonal, pues lo tanto, entonces es un hexágono, ¿va? Propiamente. Y eso lo que nos quiere decir de que si la base es un hexágono, va a tener 6 alturas. Bueno, en este caso, como dijimos que las 3 que vamos a estar trabajando es estas que estén en la pantalla, pues una tiene 4, la otra tiene 4 y la otra tiene 3. Vamos a hablar de lo que se le pueden llamar vértices. Vértices
Voy a poner acá en términos que entendamos, los vértices son los picos. O sea, donde usted sienta que usted vea un pico, eso es un vértice. Y dice, ¿cómo es esa vara, madre? Yo ver picos, yo no ando viendo picos. Pues sí, pues tiene que verlo. Eso, ahí se hace un pico. ¿Ok? Eso es un vértice. Aquí se hace otro pico. Eso es otro vértice. Entonces uno viene y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, el otro que tiene la misma forma, solo que es un poquillo más alargado, también tiene 8. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podemos decir que también depende. Depende de la figura. ¿Ok? Depende de la figura. Lo que yo necesito es que usted sepa que son los picos. ¿Ya? Que son los picos. Luego, venimos por acá. Vamos con lo que se llaman las caras laterales. ¿Ya vienen qué? Depende. Digamos las caras laterales. Las caras laterales son de las que no están como tachaditas con blanquito, ¿verdad? Esas son las caras laterales. ¿Cuántas caras habrían en la primera? 4. Ok, en esta hay. En esta yo voy a decir que aquí hay 4 caras iguales. Dígame, Alejandro. Ahí arriba dice bases, entre paréntesis 2. La que sigue dice ¿qué? Alturas. Alturas se dice depende. Depende de la figura que es, así va a ser la cantidad de alturas. Ok, aquí las caras son 4 iguales. Aquí son 2 pares iguales. ¿Qué quiere decir esto de caras? 2 pares iguales. Esta de aquí es igual a esta. Y esta que tenemos por acá, pues sería para esta. Entonces, son 2 pares de caras iguales. Ok. Acá, bueno, son 3 caras. Esas caras pueden ser iguales. ¿Cuándo pueden ser iguales? Si el triángulo que se está dando ahí es equilátero, que tenga todos los lados iguales.